12:08 de la mañana, 11:08 en Canarias, y abrimos este tiempo de Ponte en Acción. Seguimos en Negocios Televisión en una jornada en la que los mercados siguen bañándose con números azules, con optimismo y prometiendo los futuros americanos también una apertura con solidez. 0,64% es lo que avanzan los futuros del Nasdaq y algo más moderados los del S&P 500. Y todo esto en una jornada de resaca, tras haber conocido ese dato de IPC en Estados Unidos mejor de lo esperado, pero en el que sobre todo, además, hemos ido conociendo otras referencias que nos hacen mirar a distintos lugares, desde los más madrugadores en China a Reino Unido y de los últimos con lo que hemos conocido con la producción industrial en la eurozona. Por partes, la sorpresa esta mañana la ha puesto el Reino Unido, madrugador el dato de PIB evita la recesión y se ha contraído marginalmente en mayo, una caída menos pronunciada, 0,1%, entre abril y mayo tras una expansión en el mes anterior. Y en los 3 meses hasta abril la producción se ha mantenido sin cambios en comparación con los 3 meses anteriores. Es un momento en el que además sorprende esa caída marginal y las dudas están en cuál sea su evolución. Todo esto era el dato más tempranero mirando a la economía británica, donde permanecen las dudas y las tensiones en el mercado inmobiliario, pero sobre todo es una jornada en la que de lo último que hemos conocido ha sido datos de la eurozona, datos de la producción industrial en una mañana en la que hemos conocido como en la tasa mensual se ha registrado un crecimiento del 1% en la producción de bienes de equipo, en la de bienes intermedios y en la de bienes de consumo duradero del 0,5%, mientras que la producción de energía ha disminuido el 1,1%. Todo esto con esa radiografía general en la que la producción industrial crece un 0,2% en la eurozona, en esa tasa mensual de mayo a abril, y que en la interanual lo que hace es retroceder, cae al 2,2% en la eurozona y al 1,8% en la Unión Europea, en esa comparativa con la referencia a un año antes. Pulso a lo que está siendo ese mercado que ya está en el punto de mira, esa producción industrial que además señala como en la tasa mensual entre los Estados miembros. Los mayores incrementos mensuales se han registrado en Eslovenia, cerca del 8%, Croacia, Eslovaquia y Finlandia, mientras que los mayores descensos se han observado en Irlanda, en Lituania o Rumanía. Todo esto en un dato que desgrana de alguna manera lo que ha sido la gran diferencia, el gran escalón entre un año antes, entre mayo del año pasado y este. En tasa interanual destaca el desplome del 6,2% de la producción de energía o el 5,4% de la de bienes intermedios, tomando, por tanto, ese pulso a lo que es la producción en la industrial en la eurozona. Todo esto entre las referencias que van engrosando la crónica de la mañana y en la que, por supuesto, destaca y resuenan los ecos, el jarro de oro fría que ha lanzado China esta mañana, sobre todo con esos datos del desplome mucho mayor de lo esperado en la partida de exportaciones del 12,4% y las importaciones que se contraen un 6,8%. que pone en evidencia no solamente que no responde a ese ritmo de reapertura y de crecimiento que se esperaba, sino que las fábricas de China buscan compradores en un escenario de desaceleración global, mientras el resto de los países, además, mientras las economías luchan contra la inflación y contra las subidas de tipos de interés. Importante, una vez más, a la hora de mirar los datos de China, lo que es el balance mirando a su gran aliado que es Rusia, porque el comercio bidireccional de China con Rusia ha subido en junio hasta su nivel más alto desde que comenzó la guerra en Ucrania. Un valor de ese comercio bilateral que ha superado los 20.800 millones en junio y es el más alto desde febrero de 2022, justo cuando empezó la guerra. Y por supuesto, si miramos a esa parte del mundo importante, las noticias que va aprobando el gobierno de Pekín y que en este caso, en la jornada de hoy, giran en torno a ese mercado de la inteligencia artificial. Ha publicado, de hecho, el gigante asiático normas temporales para los servicios de IA generativa, medidas temporales para gestionar lo que está siendo esa pujante industria de la inteligencia artificial generativa y que allana el camino para que las compañías tecnológicas chinas
implementen estos servicios en el país. Es una de las grandes referencias que firman esta mañana, mirando a lo que es el dibujo y la crónica de la mañana, pero por supuesto también estamos muy pendientes, estábamos hablando de esas relaciones de China y Rusia, ese comercio bilateral, y de alguna manera nos hace mirar a otro de los grandes protagonistas del día, que es el mercado del petróleo. Vemos cómo a esta hora los avances parecen congelarse en ese mercado del crudo, el West Texas hasta los 75,76 dólares, mientras que el Brent, importante, supera ese nivel de los 80 dólares el barril. Precisamente mirando al petróleo, se lo contábamos hace unos días, el petróleo de Rusia estaba ya cerca de superar los 60 dólares el barril, que es el tope al petróleo ruso impuesto por Occidente, y si eso ocurría, el tope entraría en funcionamiento. Y así ha sido. José Antonio Wigner. Muy buenas, era el momento más esperado. Ya ha llegado el tope al petróleo ruso. Ahora sí entra a funcionar, porque el Brent de los Urales acaba de superar en más de 2 euros, poquito más de 2 euros, ese tope de Occidente, ese tope del G7, ese tope de Estados Unidos y de la Unión Europea. Ese tope ahora mismo sí entra en funcionamiento. ¿Y cuál es el movimiento estratégico que acaba de hacer Rusia? Ha aumentado, viendo que se iba a llegar a superar el tope al petróleo ruso, las ventas a Arabia Saudí, el principal exportador del mundo. Le pone más petróleo, le vende más petróleo y se asegura que el tope no puede entrar a funcionar en ese entorno. De tal manera que tenemos ahora mismo, ahora sí, el jaque a la medida europea. O entra en funcionamiento y se ve que el tope tiene un valor fundamental para restringir los ingresos de Rusia, o si ahora, que por primera vez, de una manera evidente, por primera vez este jueves, supera el tope al petróleo ruso, el tope no funciona, Europa, Occidente, Estados Unidos, el G7, habrán tenido su fracaso más sonoro. Y el movimiento de Putin es precisamente el movimiento de Rusia, saltarse el tope al petróleo ruso, consiguiendo esa alianza con Arabia Saudí. Lo que conocemos esta mañana es que se han disparado las ventas en los últimos días desde Rusia, su petróleo, a Arabia Saudí, para que sea este el que lo ponga en el mercado. Cuidado, porque hoy es un día importante para ver si esas medidas económicas de verdad tienen la infraestructura para que funcionen. El tope al petróleo ruso acaba de ser superado ahora mismo en un poco más de 2 dólares. El tope a través del Brent de los Urales, que es el Brent en el que se fija ese tope. Acaba de superar, está en más de 62 euros. De tal manera que vamos a ver si entran en funcionamiento descuentos para ponerse por debajo del tope, o como Arabia Saudí, que están por encima del tope las ventas, son el último aliento para que Putin siga, para que Rusia siga vendiendo el petróleo al mundo. Ojo, porque es un día importante. El G7 ahora sí tiene que ver, porque no había entrado en funcionamiento hasta ahora, si funciona el tope de 60 dólares. 60 dólares ya superados. Arabia Saudí, por ahora, la medida de emergencia de Rusia, que está consiguiendo sacarle el petróleo que una parte del tope podría no permitirle. Vamos a ver a partir de ahora. Referencia clave, sin lugar a dudas, que estamos vigilando, y en este punto nosotros tenemos que recibir ya, avanzar en este tiempo de Ponte en Acción, y vamos a meternos de lleno en ese mercado hipotecario. Recibimos ya a Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Laura, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos mirando al sector hipotecario en un momento en el que además estamos viviendo esa cuenta atrás para la campaña electoral, y de fondo sonando bonos de 1.000 euros, avales para jóvenes, ampliación del plazo de las hipotecas. ¿Van a ayudar, Laura, estas propuestas electorales a mejorar el acceso a la vivienda en España? Pues en general tenemos unas propuestas muy parecidas, aunque sean de partidos políticos muy diferentes, y todas las propuestas, algunas llegan un poquito tarde y otras son soluciones muy cortoplacistas, y creo que realmente no van a solucionar el problema de fondo que tenemos en el mercado inmobiliario y en el mercado hipotecario español. Así que son titulares muy buenos ahora de cara a las elecciones, pero que seguramente se queden en muy poquito si salen adelante. Son propuestas electorales parecidas y que además llegan tarde.
De alguna manera, es verdad que el calendario ha adelantado esa visita a las urnas este 23 de julio, pero ¿cómo dirías que ha sido la evolución del mercado hipotecario en lo que llevamos de año ahora y antes de ponernos a ver lo que va a pasar con ese Euribor rozando ese 4%? Pues en mayo de 2023 se cumplió los 12 meses de subidas del Euribor y ese impacto que tuvo en las cuotas de las familias. Por eso mi comentario de que llegan tarde, porque ya todos los hipotecados han visto cómo sus cuotas han subido y en la mayoría de los casos han sido de 300 euros al mes desde esas revisiones que se hicieron hace más de 12 meses. En ese caso llegan un poquito tarde. El Euribor va a seguir subiendo, pero no va a seguir subiendo con la intensidad en la que hemos visto en los últimos meses. Ahora, por ejemplo, está en un 4,1, 4,2, el mes pasado cerró en un 4, así que será una subida de un 0,1, 0,2 en comparación con el mes anterior, y esto significa que las personas que, por ejemplo, revisen ahora sus cuotas en julio, notarán otra subida en sus cuotas, pero esa subida no será tan alta. Sin embargo, la acumulada en comparación con 2022 seguirá siendo alta, por lo cual hay que buscar unas medidas que realmente supongan un ahorro para estos hipotecados y que realmente revierta esta situación. Lo que nos queda ahora de aquí a verano es pues un Euribor en torno a ese 4%, y habrá que ver qué pasa el día 27, que hay nueva reunión del BCE con seguramente una nueva subida de tipos, y de aquí ya en agosto vacaciones y a ver cómo empieza el mercado en el mes de septiembre. Va a afectar, porque estabas diciendo hasta ahora lo que es el acumulado del Euribor, aunque no va a subir tanto, pero ¿cómo va a afectar ese Euribor en el 4% más o menos, como estás señalando, al mercado hipotecario? Pues también va a afectar a todos aquellos que quieran pedir una nueva hipoteca. Si hablábamos hace un año que las hipotecas fijas estaban en torno al 1%, ahora ya eso es imposible. Tenemos hipotecas fijas en torno al 3%, en algún caso se puede conseguir un poquito más bajo, 2 con algo en un muy buen perfil. Luego hipotecas variables sí que están más bajas, pero ahora mismo es el producto que nadie quiere, aunque podamos encontrar un diferencial de un 0,2, ya que sumado a un Euribor de un 4% nos ponemos en un 4, algo, casi 4,5. Y las hipotecas mixtas ha sido el producto estrella que ha resucitado con la escalada del Euribor, y ahí es donde podemos encontrar alguna opción interesante, donde podemos encontrar una parte fija en torno a un 2%. Que los tipos estén al 4 y pico y el Euribor al 4%, lo que hace es arrastrar el mercado hacia las alzas y a que esas hipotecas pues ahora mismo estén más altas que hace un año. En ese dibujo, en esa fotografía de lo que está siendo el mercado hipotecario, decías, las hipotecas mixtas han sido las que más han brillado desde que se disparó el Euribor. En este momento no sé cuáles destacarías ahora mismo, no sé si harías algún resumen de dónde están las mejores oportunidades en ese tipo de, en la búsqueda de la mejor hipoteca. Pues ahora mismo hipoteca mixta tienen casi todos los bancos. O sea, era un producto que hasta hace unos años era de una entidad o dos, que era muy conocido, ING y Openbank, pero poco a poco en los últimos meses ha habido más entidades que se han ido sumando al carro de las hipotecas mixtas, y ahora, por ejemplo, podemos encontrar hipotecas mixtas muy interesantes en Evo, con un plazo fijo de 5 años, también en Laboral Cucha, que tiene un plazo de 3 años en este tramo fijo. También hay alguna otra hipoteca mixta interesante, pues como viene siendo ING, viene siendo también Openbank, y sobre todo en este caso yo lo que haría es comparar mucho, ¿no? Yo he señalado las que tienen los tipos más interesantes, que están en torno en ese 2,3, 2,5%. Muy importante el plazo fijo, ¿no? Como comentaba, por ejemplo, Laboral Cucha tiene 3 años, Evo tiene 5 años, a más plazo fijo, más sube ese tipo de interés en el tramo fijo. Y luego, si nos vamos al tramo variable, estamos encontrando diferenciales por debajo del 1%, un 0,8%, 0,75%. Estabas señalando ahora mismo cómo hay que comparar, estabas señalando esas opciones más interesantes y el trabajo, ¿no?, de cada uno a la hora de buscar la mejor hipoteca, que ya ponéis desde YAHorro ya facilitando ese trabajo, pero empezábamos este tiempo señalando cómo esas propuestas electorales llegan tarde a la hora de tratar de mejorar el acceso a la vivienda. Precisamente por estas alturas de la película que nos encontramos, ¿qué margen queda? ¿Qué es lo que se puede hacer, si es que podemos esperar alguna mejora por parte de los que resulten resulten elegidos y con capacidad de actuación del 23J?
Ahora mismo la mejor opción, o sea, realmente es la única opción que hay para sobrellevar esta subida del Euribor es cambiar la hipoteca, es mejorar la hipoteca. Y en este caso las propuestas electorales tenían que haber ido a esta opción, ¿no? Y el hacer que este cambio sea más barato para los ciudadanos y sobre todo que los bancos se animen, que haya más demanda, más oferta para que la demanda se mueva hacia el cambio de entidades y así los ciudadanos pues de alguna manera se beneficien de que hay más productos y así poder ahorrar realmente. Porque el resto de propuestas electorales de dar 1.000 euros para pagar la hipoteca en los próximos meses, pues esos 1.000 euros, pues de alguna manera habrá que intentar que los ciudadanos se lo gasten en eso y no en otra, y luego 1.000 euros, dependiendo de la hipoteca que tienes, igual solamente te da para el pagar un mes. Entonces, hay que intentar hacer unas propuestas que sean largoplacistas y que realmente al ciudadano pues le merezcan la pena y realmente signifiquen un ahorro en sus cuotas y una mejora en el préstamo hipotecario. Pues muchísimas gracias, como siempre, una vez más, Laura. Ha sido un placer y sobre todo una gran ayuda acercarnos a este mercado. Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad.